El señor Rivera está acostumbrado a recibir instrucciones desde el Elíseo francés a través de su embajador Manuel Valls, pero a Vox no le va a decir lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Los acuerdos no son papel mojado, a lo mejor él está acostumbrado a que lo que firma luego no se lleve a la práctica. Buenas noches. Día 1 del desalojo del cortijo de la izquierda en Andalucía. Así, Susana Díaz tardó casi 90 días en formar gobierno en las pasadas autonómicas. En poco más de un mes, 3 partidos se han puesto de acuerdo para materializar un cambio histórico en la Junta de Andalucía. Un cambio que materializa la petición de que el pueblo andaluz hizo en las urnas de sumar contra el chiringuito de los ERES y los cursos de formación. Un cambio que no debía haber sido de otra forma. Ahora bien, ¿quién es quién en este cambio? Ciudadanos es un partido que, como segunda fuerza política, ha dicho sí al cambio, ha dicho sí a los cargos y ha dicho sí al poder, pero no ha dicho un no rotundo al diálogo, con un partido constitucional y legal, pese a lo que digan algunos, un elemento esencial en cualquier fuerza democrática que se precie de serlo. El Partido Popular, primera fuerza política en Andalucía, habló primero con Ciudadanos. En ocasiones compadreó con esa tentación de cordón sanitario a Vox, hasta que seguramente entendió que con ellos o con nadie. Y por fin, el papel de Vox, un partido que con 12 escaños, la sorpresa de las elecciones y el responsable de orientar el debate político a cuestiones realmente importantes. Dijo que no quería cargos y no los tendrá. Dijo que quería negociar y negoció. Dijo que no sería un obstáculo para el cambio y no lo ha sido. Dijo que no cambiaría sus ideas y no lo ha hecho. Así comienza el cambio. Veremos qué hace a partir de ahora cada uno de los actores de la novela. Más noticias en nuestro sumario. Mañana el borrador presupuestario será aprobado en Consejo de Ministros, por lo que el lunes empieza su tramitación y cuenta atrás para la aprobación o rechazo de los presupuestos de 2019. El reloj se pone en marcha mientras que Podemos advierte y Quim Torra aventura una crisis de gobierno si Esquerra o PDeCAT negocian estas cuentas sin un gesto del socialismo a cambio. I això acabés passant, en la segona pregunta hi hauria realment una crisi de govern, certament. Tant l'Esquerra Republicana com el PDeCAT han deixat clars els seus posicionaments. El que demanem és una solució política per a l'exercici del dret a l'autodeterminació. 10.000 firmas han aterrizado hoy en el Consejo General del Poder Judicial para solicitar la libertad de Eduardo Zaplana por su estado de salud de extrema gravedad. Ha sido el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, José Luis Bayo, el encargado de entregar esas rúbricas, y dicen hacerlo por razones humanitarias. 10.000 firmas para solicitar al Consejo de Poder Judicial, como órgano de los jueces, el que intercedan ante el juzgado número 8 de instrucción de Valencia para que pongan en libertad al expresidente Eduardo Zaplana en una situación en la que en estos momentos está en riesgo de perder la vida. La maquinaria de espionaje de Villarejo para BBVA afectó a más de 4.000 personas. Cualquier empresa o persona relacionada con el asalto de SACIR y el Partido Socialista a este banco entre 2004 y 2005 pudo ser espiada, según ha podido saber El Confidencial en una investigación conjunta con Moncloa.com. Entre ellos, este propio grupo Intereconomía, el Grupo Prisa o Rodrigo Rato. Seguimos conociendo más cabezas de listas del Partido Popular para municipales y autonómicas. Actualmente portavoz adjunta del partido en las Cortes y en su día consejera de Educación del gobierno de Alberto Fabra, y ahora la candidata popular a la alcaldía de Valencia. Hablamos de María José Catalá, una noticia que salía a la luz esta mañana y que ha levantado la polvareda entre las filas populares. Responsabilidad. Yo creo que será muy difícil. Yo voy a intentar estar a la altura de su proyecto. Será muy difícil porque fueron muchos años, mucha entrega, y es una referencia incuestionable para mí, para todos los que formamos parte del Partido Popular.
En página de sucesos, el auto de prisión de la Manada de Callosa describe muy detalladamente el alcance de la agresión sexual de la que fue objeto una chica de 19 años por parte de un grupo de 4 jóvenes de origen ecuatoriano Nochevieja. El auto dice que no hay duda alguna de agresión sexual. La víctima no tiene ningún control sobre sí misma, no es capaz de moverse o de erguir siquiera la cabeza. Se oyen quejas, gemidos, alcanza a decir únicamente no, no, en varias ocasiones. Nicolás Maduro toma posesión este jueves como presidente de Venezuela, un nuevo periodo que no reconocen ni la oposición del país latinoamericano ni la comunidad internacional por el fraude de los comicios del pasado año. Un segundo mandato muy cuestionado por muchos dentro y fuera de Venezuela. Aún así, diputados de Unidos Podemos y EH Bildu han trasladado su apoyo explícito al dictador bolivariano. Y en este caso el acuerdo que el señor Ortega Smith y Vox tenga con el Partido Popular, pues que lo expliquen ellos. Yo sinceramente no creo que sea ya necesario hacer más comentarios sobre esta cuestión, porque ya hemos visto como unos días están diciendo una cosa, a los 5 minutos la contraria, y lo que hay que hacer es, insisto, respetar el momento. El día después de la caída del cortijo de la izquierda en Andalucía ha estado lleno de mensajes encubiertos entre Partido Popular y Ciudadanos, mientras que Juan Marín, de las filas naranjas, dice que ese acuerdo no le vincula para nada. La bancada del PP alertan a Albert Rivera al asegurar que están obligados a entenderse en el Parlamento si quieren aprobar cualquier ley que beneficie a los andaluces. No va a poder hacerse nada de esto sin el concurso de Podemos, Ciudadanos, Vox y Partido Popular, aunque pues entiendo que otras fuerzas políticas puedan buscar el apoyo en el Partido Socialista o quizá en Podemos. Desde luego el Partido Popular no lo va a hacer. Y por tanto, pues nos vamos a tener que poner de acuerdo. Más allá de que se firme un documento, eso puede ser una hoja de ruta, pueden ser los raíles sobre los que debe circular el vagón, que son los vagones, que son las leyes que se van a tener que ir aprobando durante la legislatura. Acabamos de escuchar al secretario general del Partido Popular, el que esta noche, por cierto, estará aquí en este platón, el gato al agua. Ese acuerdo de Partido Popular y Vox ha corrido como la pólvora por las redes sociales y también por las declaraciones políticas. El propio líder de Ciudadanos se ha dedicado a despreciarlo. La incomodidad de Albert Rivera llega hasta tal punto que lo califica de papel mojado. Una mujer que se le da una solución habitacional o no quiero que se quiten pulseras a los maltratadores. Eso no lo pedía. Sí, perdone. No lo pedía Vox. Bueno, oiga, mire, no lo pedía Vox, pero bueno. Yo sé que han dado un paso atrás y que han tenido que rectificar y se han tenido que envainar, ya lo sé. Pero la realidad es que la sociedad española ha dicho basta. Hay un pacto de Estado que es vinculante para los que lo hemos firmado. Y yo lo he firmado y lo voy a cumplir en cualquier comunidad autónoma. Y no voy a dar un paso atrás en la igualdad entre el colectivo LGTBI y cualquier otra condición sexual. Y en Vox responden a Rivera. Javier Ortega, secretario general de la formación, apunta que si ese pacto se queda en agua de borrajas, en papel mojado, como dice el de Ciudadanos, son por los trapos sucios y las maniobras de su grupo político. El señor Rivera está acostumbrado a recibir instrucciones desde el Elíseo francés a través de su embajador Manuel Valls, pero a Vox no le va a decir lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Los acuerdos no son papel mojado, a lo mejor él está acostumbrado a que lo que firma luego no se lleve a la práctica. Para Vox lo que se firma es un acuerdo que se va a llevar a la práctica, y además se va a llevar a la práctica porque creo que la lealtad del Partido Popular y su seriedad en cuanto a que aquello que se ha acordado se va a cumplir. El Partido Popular respira tranquilo después de unas tensas negociaciones en las que ha tenido que ceder, pero que gracias a esto y también al papel de Vox y sus 12 escaños se ha podido desalojar al socialismo del Palacio de San Telmo. Diferentes dirigentes sacan hoy pecho de su gestión en Andalucía. Ayer el Partido Popular demostró que es el único partido que está en el centro y que puede pactar a la derecha y a la izquierda. El único partido que, a pesar de venir diciendo que el sistema bipartidista es mejor, produce más estabilidad, más alternancia. Consideramos que Juanma Moreno es el mejor candidato que podemos presentar, porque es que el mejor que hay ahora mismo en el panorama andaluz y que además viene con mucha ilusión y muchas ganas de cambiar a mejor la vida de la gente, la vida de los andaluces. Un cambio que va a ser tranquilo. Yo que he formado parte de esa mesa de negociación me senté preocupado el primer día al escuchar que las propuestas de Vox empezaban por cambiar el Día de Andalucía para que la reconquista de España fuese la señal de identidad de todos los andaluces,
y descubrir que no habían introducido ni una sola palabra en relación a la mayor preocupación de los andaluces, que es el empleo. Tuvimos que darle la vuelta a eso, dejar lo de los caballos y la reconquista para los debates de café de Vox. Lo dijo Manuel Valls, y hasta fuentes del Elíseo han asegurado que un partido como Ciudadanos no podría en ningún caso sentarse a negociar con uno como Vox. El presidente de este último, Santiago Abascal, lo ha denunciado públicamente y señala directamente a Emmanuel Macron como el que controla los hilos de Ciudadanos. Yo entiendo que el partido francés tiene que esforzarse en no molestar a su presidente Macron, pero las cosas son como son. Solo habrá cambio en Andalucía por los votos y por el patriotismo de Vox, y lo habrá a pesar del egoísmo, la irresponsabilidad y las obediencias de otros. La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha iniciado y terminado esta mañana la ronda de contactos con los 5 grandes grupos políticos de la Cámara para proponer a un candidato a presidir la Junta de Andalucía que más apoyos tenga. Lo más seguro es que sea Juanma Moreno Bonilla, tras esa firma de pacto entre Partido Popular y Vox, con el que cuentan con la mayoría absoluta para investirle como presidente de la comunidad. Este viernes se va a determinar la fecha de la investidura, que se prevé para la próxima semana, seguramente entre el día 15 y el día 16. Ese acuerdo que mencionábamos ha irritado especialmente a la izquierda radical, que ya ha pedido rodear la Cámara Parlamentaria en esa fecha. Para justificar la convocatoria, el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha resaltado que la investidura de Juanma Moreno se produce con el apoyo de la extrema derecha, dicen, de Vox. Y seguimos conociendo más caras de este nuevo gobierno andaluz. Hace apenas unos minutos conocíamos que el Partido Popular se repartirá las consejerías de Hacienda, de Fomento y Agricultura. Ciudadanos, por su parte, se quedará con la única vicepresidencia que existirá en el Ejecutivo andaluz, también con Educación, Economía y Empleo. Y si hablamos de nombres, Juan Marín se irá, aparte de vicepresidente, también con la Consejería de Turismo. La Consejería de Presidencia se quedará para Elías Bendondo, del Partido Popular de Málaga. Y al frente de la cartera de Educación y de Deporte, una cara de Ciudadanos, Juan Javier Imbroda. Y finalmente el Partido Socialista no va a proponer a Susana Díaz como candidata a la reelección en el Pleno, tal y como ha desvelado el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Mario Jiménez. La todavía presidenta en funciones pasará a ejercer su liderazgo en la oposición. Por lo tanto, en ese escenario de un candidato con mayoría absoluta, no tiene virtualidad a proponer otro tipo de candidatura. Finalmente, lo que firmaron ayer y que permite pensar que hay un candidato con mayoría absoluta para la investidura a la presidencia de la Junta de Andalucía no se formalizara, es decir, no se materializara en la votación del Pleno. Evidentemente, en una siguiente ronda el Partido Socialista sigue asumiendo su responsabilidad y se plantearía otro escenario diferente, teniendo en cuenta que Susana Díaz es la candidata que ha ganado las elecciones. Militantes socialistas se alzan contra Susana Díaz. Se trata de un manifiesto en el que figuran más de 300 afiliados del Partido Socialista. La mayoría de ellos se integraron o apoyaron plataformas que impulsaron la candidatura de Pedro Sánchez a liderar esta formación. La gota que colma el vaso es que a Partido Popular, Ciudadanos y Vox, junto a sus medios de comunicación afines, se unan voces de personas que dicen ser socialistas, como la senadora Díaz y los senadores Lambán y Page. Estos conflictos no se resuelven castigando al pueblo catalán aplicando el artículo 155 de la Constitución. Los hechos nos dicen que la aplicación de dicho artículo en el periodo del gobierno del Partido Popular solo han enconado más la situación, ni se solucionan disolviendo organizaciones políticas ni de ninguna otra naturaleza, como irresponsablemente ha sugerido el señor García Page. El Partido Socialista ya ha comunicado oficialmente a la presidenta del Parlamento andaluz, como decíamos, que Susana Díaz no se va a postular como candidata y que pasará a liderar la oposición. Ferraz aún ha manifestado su apoyo público a la líder andaluza y crecen las voces que apuntan a que podría ser apartada. Pero, ¿cuáles son los mecanismos posibles de cara a una posible destitución de Susana Díaz? Redacción de Informativos, Pepe García Saavedra. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Pues es público y notorio que Susana Díaz no goza de gran respaldo entre los dirigentes de Ferraz. Perdió las primarias del año pasado y ahora acaba de ser derrocada como presidenta de la Junta de Andalucía. Precisamente en aquel proceso del que salió victorioso Pedro Sánchez, se incluyó un mecanismo en los estatutos del partido por el que se puede destituir a un varón regional. ¿Cómo funciona este mecanismo? Pues el Comité Federal debe poner en marcha un proceso de revocación motivada que debe contar con el respaldo de al menos el 51% de sus miembros.
A continuación, se debe plantear una consulta entre la militancia de esa federación sobre si quieren destituir o no a su líder. Caso afirmativo, se impondrá una gestora y pues hasta que se renueve la dirección en un nuevo proceso de primarias. Ferraz, informa a la agencia EFE, en estos momentos descarta aplicar este mecanismo, sobre todo de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Echar a Susana Díaz podría ser algo letal de cara a estos comicios, pero ojo, no descartan aplicarlo en un futuro. Gracias, Pepe, y muy buenas noches. Los socialistas continúan a la desesperada con su campaña de ataque a Vox. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha sostenido, atención, que no es lo mismo que el gobierno de Pedro Sánchez se sienta con los separatistas a negociar los presupuestos que lo que ha hecho el PP al sentarse a pactar con Vox para gobernar en Andalucía. Hay quien señala en este partido que con este partido, dicen, se vuelve a la Edad Media. El Partido Popular sí se sienta a negociar con Vox la supresión del título 8º de la Constitución, cuando están diciendo que se quiere encargar el Estado de las autonomías. Bueno, esa es la diferencia. Yo creo que cuando la derecha española da carta de naturaleza a la extrema derecha y a un partido como Vox, es algo que trasciende nuestras fronteras y en realidad ha habido eco en toda Europa. Lamentamos la radicalización del PP y Ciudadanos por el pacto con la ultraderecha conocido hoy. Ciudadanos ha desatendido los llamamientos de los partidos europeos a la moderación y a desenmascarar el autoritarismo de la ultraderecha. Frente a esta deriva hacia el machismo y la xenofobia, el gobierno apuesta por mejorar el presente y preparar a España para el futuro, mientras otros se empeñan en mirar hacia el pasado. El problema de Vox es que, como digo, nos retrotrae a varios siglos atrás de la historia de España. Es un partido que lleva como bandera la xenofobia, el racismo, el machismo, la homofobia y, bueno, desde luego no está muy adecuado a los tiempos del siglo XXI. Pero no solo desde el gobierno atacan a Vox, también en los medios de comunicación. Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, pues efectivamente, hoy hemos leído todo tipo de titulares, eso sí, con un denominador común: deslegitimar a Vox y extender el discurso del miedo. Vamos a comenzar por el diario.es, que habla de formación de ultraderecha con retórica extremista. Incluso toman como imposiciones a las medidas propuestas y negociadas por el partido de Santi Abascal. Seguimos con Público, que se felicita de que al menos el PP haya podido limpiar literalmente parte del programa de Vox. De hecho, califican como blanqueamiento a esta operación. Y ojo con El País, porque aquí directamente aprovechan el pacto para atizar a tres bandas. De Ciudadanos dicen que están incómodos y que intentarán desmarcarse del apoyo de Vox. De la formación verde, que se han jugado un farol que han acabado perdiendo al tener que reducir sus pretensiones. Y del PP, que ha asumido pues parte del discurso de la extrema derecha. Pero atentos, porque los titulares más duros llegan desde Cataluña. El pacto de la vergüenza. Así abría hoy su portada, El Periódico de Cataluña, que llega a decir que en Andalucía se va a mercadear con los derechos de las mujeres. Algo menos agresiva es La Vanguardia, que eso sí tacha de ultras a los votos de Vox. No se recuerdan calificativos así, por ejemplo, hacia la CUP, que sostiene al gobierno de la Generalitat, o hacia Bildu, que hace lo propio a nivel nacional. Y por último, miramos hacia los medios de izquierdas, pero en el extranjero, como el británico The Guardian. El partido de extrema derecha española apoyará la coalición de derechas en Andalucía, así firman. En la misma línea escriben el francés Le Monde, estamos viendo justo en pantalla, y finalmente Euronews o el alemán Deutsche Welle. En ambos casos equiparan a Vox con el franquismo. Así que, Alba, lo que tenemos cada vez más claro es que esta presión mediática va a ser muchísimo más agresiva. Sin duda, gracias, Juanma. Desde que conocimos las intenciones de Vox de derogar la ley contra la violencia de género y sustituirla y mejorarla, los medios de comunicación, como acabamos de ver, no han cesado en su intento de desprestigiarles. En la formación apuntan incluso a informaciones falsas. La verdad es que resultaba complicado, porque permanentemente han estado saliendo los medios de comunicación informaciones que no eran ciertas sobre lo que nosotros defendíamos o lo que dejábamos de defender. Más asuntos. Más de 600 propiedades salen a la venta como viviendas de protección oficial. El gobierno del Peñón aprobó este proyecto hace más de un año y sale ahora adelante, pero estas viviendas están en aguas españolas. Según consta en el Tratado de Utrecht, España solo cedió a los gibraltareños la ciudad, el castillo, el puerto, la defensa y las fortalezas. Asimismo, también resulta alarmante su precio de hasta 375.000 euros, a pesar de que tiene un apoyo público que bonifica hasta la mitad de su precio total. Este anuncio llega solo unas
unas semanas después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez firmase un acuerdo con Reino Unido con una triple garantía sobre Gibraltar para apoyar el Brexit. Tiempo de análisis y para ello tenemos aquí con nosotros a Guillermo Rocafort, autor de Claves para que España recupere Gibraltar. Señor Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, antes de nada, ¿es legal que Gibraltar construya estas viviendas en aguas españolas? Bueno, yo creo que es una violación clarísima del Tratado de Utrecht, tratado del año 1713, que determina que Gibraltar, como colonia británica, no tiene aguas territoriales, solamente el puerto. Entonces, si a esto además le unimos a que este desarrollo urbanístico que violaría la ley de costas y cualquier otra ley europea de protección del medio ambiente y del ecosistema marino está además justo pegado al istmo, que está igualmente usurpado por parte del Reino Unido a España, nos encontramos con que hay aquí un abuso sobre abuso. Yo creo que es una de las noticias más preocupantes en cuanto al ataque a la soberanía nacional, por cuanto que estamos viendo cómo además Gibraltar está creciendo exponencialmente en base a aguas territoriales españolas. Y lo verdaderamente dramático es que las autoridades españolas no están tomando cartas en el asunto y ellos están actuando, digamos, sobre la base de los hechos consumados. ¿Son frecuentes en Gibraltar casos como el de estas viviendas? Bueno, vamos a ver, allí eso es un paraíso fiscal, allí no hay ley ni orden, eso es un caos total, ¿no? Es una depredación económica y una vulneración completa de las normas más elementales de la protección del medio ambiente. Entonces, bueno, lo verdaderamente paradigmático es que esta especie de huida hacia adelante la haya llevado a cabo el señor Fabián Picardo cuando estamos, yo creo que, al borde del precipicio del Brexit duro, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que busca en este caso, provocar más a España o evidenciar la debilidad de los gobernantes españoles que son incapaces de poner coto a este ataque sistemático a la soberanía y a la integridad nacional de España. Yo creo que desde el año 1978, desde la Constitución española, no estamos viendo ofensas y provocaciones internacionales como la que estamos sufriendo por culpa de Gibraltar y del Reino Unido, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los que Reino Unido no quiere renunciar a Gibraltar? ¿Acaso es una especie de paraíso fiscal? Bueno, vamos a ver, Gibraltar es la patronal de los paraísos fiscales. Todo el dinero que viene del delito es blanqueado en los paraísos fiscales, los cuales en su absoluta mayoría pertenecen al Reino Unido, ¿no? Y Gibraltar, pues aparte de eso, pues es una colonia, es la última colonia de Europa que queda dentro de Europa, es una ofensa para España y desde luego pues hay un perjuicio también militar y un tema de prestigio internacional. Es decir, somos la única nación europea que sufre una colonia de otra nación que además ha decidido irse, ¿no? Yo creo que España en este contexto, si tuviéramos dirigentes preparados y capacitados, tendría que adoptar por un Brexit duro, en el sentido de que lo mejor es cerrar la verja. Porque además, aparte de todo el tipo de vulneración de normativa internacional, ¿a qué viene ahora de alguna forma colonizar ese territorio que es español con 665 viviendas y además haciendo una operación inmobiliaria completamente ilógica, que consiste en sacar, digamos, a las personas de nivel o renta baja media que hay en Gibraltar, que sean poquitos, de las casas alquiladas que están en el interior de Gibraltar al exterior de Gibraltar? Es una especie como de marcha verde capitalista que consiste en colocar ahí un escudo humano. Es que no tiene ningún sentido esa operación, aparte de que, insisto, en que vulnera radicalmente la normativa de protección del medio ambiente española y europea. Lo que pasa es que Gibraltar hace lo de su capa un sabio, hace siempre lo que da la gana. ¿Por qué? Porque tiene comprado en España pues a periodistas, a políticos, a personas influyentes y desgraciadamente pues hoy en día muy pocos son los que son capaces de poner el dedo sobre la llaga. Yo espero y deseo, yo no pertenezco a Vox, pero tengo cierto respeto y desde luego esperanzador, que convoque urgentemente la mesa del Parlamento andaluz para que antes de la investidura del señor Bonilla se hable de esta cuestión, porque se está usurpando territorio andaluz y por supuesto español, y Vox aquí tiene desde luego un caballo de batalla en el que va a tener el apoyo unánime de la población española, que está muy agraviada por esta nueva usurpación, vamos a decirlo claramente, pirata, ¿no? Tras el Brexit, ¿en qué situación se va a quedar Gibraltar? ¿Tendrá España más posibilidades de recuperar la colonia? Vamos a ver, con nuestros dirigentes actuales, desde luego que no. Es decir, aquí haría falta un Brexit duro. Es decir, un Brexit duro es muy sencillo en este caso. Es simplemente cerrar la verja y cortar las comunicaciones, comunicación física, comunicación de Internet. Es decir, y más sobre todo después de esta nueva provocación. Porque la única forma de
Es decir, la única solución internacional, de diplomacia internacional que ha aplicado España, que ha tenido éxito con respecto a Gibraltar, ha sido cerrar la verja, que es lo que hizo el anterior jefe del Estado en el año 1969 hasta el año 1983, que fue un exitazo. Es decir, es un paraíso fiscal, está usurpando el territorio español, pues lo mejor es cortar las comunicaciones. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es que los dirigentes españoles... Le voy a poner una anécdota. Hace cosa de 4 años contacté con un eurodiputado del Partido Popular en el sentido de que había que denunciar todo este tema de cuestiones porque este desastre urbanístico viene ya de tiempo atrás. Y dijo, esto la Unión Europea lo tiene que saber. Y al final este eurodiputado del Partido Popular pues me toreó, ¿no? Al final lo que vemos es que los dirigentes españoles no son capaces de poner sobre la mesa medidas efectivas. Y al final, en última instancia, la Unión Europea es capaz de percibir nuestra debilidad y en la negociación que han tenido con el Brexit, Gibraltar es que ha tenido un papel no secundario, sino terciario. Es decir, es un tema vital de dignidad nacional, es un tema vital de un punto de vista económico, de soberanía, y de luego yo abogaría que no es un punto ni mucho menos de radicalidad, sino una cuestión de autodefensa y de derecho de reciprocidad en las relaciones internacionales, por hacer un Brexit duro que en el caso de Gibraltar consistiría básicamente en cerrar la verja, hasta que las autoridades gibraltareñas y las británicas se den cuenta de que, bueno, en España hay un gobierno serio, hay nuevas opciones políticas que son muy activas en la cuestión de Gibraltar y que tienen que cambiar esa constante humillación año tras año y gobierno tras gobierno, porque aquí no ha sido solamente el gobierno de Felipe González, ha sido el de Aznar, el de Zapatero, el de Rajoy. Hay que recordar que una vez que se firmó este tratado con el Reino Unido del Brexit, al día siguiente fue un submarino nuclear británico a Gibraltar. Es una nueva provocación. Y esto que nuestro presidente ha dicho que ha venido con 3 garantías con respecto a Gibraltar. ¿Cuál es? El submarino nuclear, ahora esta provocación urbanística, ¿cuál va a ser el tercero ya? Que nos van a bombardear. Es decir, España está siendo objeto de una colonización económica vía corrupción por parte de las autoridades gibraltareñas, y lo que tiene que hacer es tomar medidas emergentes. Yo, si fuera de Vox, ahora mismo convocaría urgentemente la mesa del Parlamento andaluz con único punto del día: ¿qué pasa con Gibraltar? Y presionar al gobierno de Pedro Sánchez en el sentido de que hay que cerrar esa verja, porque no tiene sentido esa operación urbanística que va a consistir en meter a 2.000, 3.000 personas como un escudo humano en un territorio completamente usurpado, aguas territoriales españolas. Es que es una cuestión de un caso práctico de una escuela diplomática a cualquier nación que se preste de tener una cierta dignidad histórica como la que tiene España. Esto no es volver a la Edad Media, ni mucho menos. Es reclamar el acuerdo de Utrecht que se ejecute, es decir, esas aguas son soberanía española. Pero bueno, hemos soportado que el señor Fabián Picardo ha tirado bloques de hormigón con alambres de espino. Entonces, es decir, al final es una consecuencia de hechos consumados donde España, bueno, pues siempre adopta una postura débil. Pues yo creo que ya va siendo hora, sobre todo a raíz de las nuevas elecciones que ahora vienen, el poner realmente la cuestión de Gibraltar sobre la mesa, en Andalucía y en España, porque a todos nos afecta. Me decía usted hace ahora unos minutos que con este gobierno no creía posible recuperar la colonia, entonces me imagino que su evaluación sobre las actuaciones de Pedro Sánchez en esta misma línea son más o menos iguales, ¿no? Vamos a ver, el señor Pedro Sánchez, con respecto al tema de Gibraltar, no ha hecho nada más que mentir. Ha dicho que ha venido de su periplo de visitas o negociaciones diplomáticas con la Unión Europea con una triple garantía. Y a la prueba y a los hechos me remito. Un submarino nuclear, violación urbanística y territorial. Es decir, el señor Pedro Sánchez, desde luego, parece que la soberanía española le importa muy poco. Pero no debe de olvidar el señor Pedro Sánchez y el Gobierno y cualquier otro partido representativo o no representativo que hay en España que la cuestión de Gibraltar, bajo el punto de vista de la dignidad española, y no solamente española, sino de toda la hispanidad como colectivo que representamos de 500 millones de personas que hablamos el mismo idioma y que conformamos hace ya varios siglos esa unidad hispánica, pues que somos un polo donde tenemos muchos territorios ocupados, no solamente Gibraltar. Irlanda del Norte es un territorio ocupado que también tendría que ser liberado, o las Malvinas, o Belice, o otros territorios, muchas islas que son auténticos paraísos fiscales que están depredando la economía, en este caso española y europea y mundial, porque no olvidemos que un altísimo porcentaje de todo el dinero que viene del delito internacional, tráfico de droga, tráfico de armas, trata de blancas,
pues es lavado en estos centros offshore, como es Gibraltar. Y de todos ellos, precisamente Gibraltar es la cabecera o la patronal de todos los paraísos fiscales. Y las Caimán y las Vírgenes, Isla de Man, todos pertenecen a Inglaterra. Entonces España tiene una opción, una posibilidad de decirle al mundo que se puede acabar con ese anacronismo que son los paraísos fiscales. Pues señor Rocafort, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer, muchas gracias. Más asuntos. El próximo lunes empezará la cuenta atrás para la aprobación o el rechazo de los presupuestos de 2019. Como saben, mañana llegarán al Consejo de Ministros y lo harán, atención, con advertencias de Podemos. El secretario de Organización, Pablo Echenique, ha avisado al Gobierno de que no es necesario que es absolutamente necesario que estén las medidas pactadas en su totalidad, porque si no, no habrá apoyo de los de las filas moradas. Somos una formación política seria, una formación política responsable, que cuantifica las medidas, que acompaña los acuerdos de memorias económicas y que después de la firma pues le da seguimiento al acuerdo y vigila que efectivamente aquello redunda en beneficio de la ciudadanía. Unas cuentas que afrontarán su primera prueba de fuego sobre mitad de febrero. Se calcula que tendrá lugar el debate de enmiendas de totalidad o devolución del proyecto. Los presupuestos solo saldrán adelante si Podemos, PNV y también los partidos independentistas catalanes prestan su apoyo al gobierno socialista, algo que no está del todo asegurado. Si el gobierno español mueve pieza, digo mueve pieza porque es el término que se utiliza comúnmente, pues nosotros también lo haremos. Si ellos se mantienen quietos, tal como se han mantenido en los últimos meses, nosotros también. No hay ningún secreto. Hemos reclamado que en el ámbito judicial movieran pieza. Entendíamos y seguimos manteniendo que lo más inteligente y legal era instar a la Fiscalía. Amenazas de Quim Torra, pero no vertidas a Pedro Sánchez, como cabría esperar. El presidente de la Generalitat envia un mensaje a Esquerra i a PDeCAT. Escuchen. Si això acabés passant, en la segona pregunta hi hauria realment una crisi de govern, certament. Tant Esquerra Republicana com el PDeCAT han deixat clars els seus posicionaments. El que demanem és una solució política per a l'exercici del dret a l'autodeterminació. Los golpistas encarcelados deberán ser trasladados a Madrid antes de febrero. Así lo ha ordenado el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena. Este ha solicitado al ministro del Interior que adopte las decisiones oportunas para trasladar a los 9 presos del procés de forma que se garantice su presencia ante el tribunal la última semana de enero. En un oficio firmado este jueves, Marchena pide a Grande Marlaska que realice las gestiones indispensables para asegurar que los 9 líderes secesionistas en prisión provisional estén a disposición de la Sala que juzgará los hechos y que él también preside en el momento en el que empiece el juicio, aunque no hay fecha concreta. Hace unas semanas el Partido Popular propuso eliminar la gracia del indulto a determinados delitos, un hecho que hoy se ha encargado de criticar el abogado de Carles Puigdemont, como no podía ser de otra forma. Jaume Alonso Cubillas denuncia que la causa judicial está politizada. Respecto a la ley de indulto actual y a las enmiendas que se proponen, no he venido ni mucho menos a solicitar ningún indulto, que ni lo pretendo ni lo pretenden mucho menos mis clientes, y digo, y si ustedes al final aprovechan esta tramitación como alguna enmienda pretende para limitar pro futuro la posibilidad de que se puedan indultar los delitos de rebelión y sedición, digo, es que incluso me hacen un favor como abogado en ejercicio en este caso concreto. Miren la siguiente imagen, data del 12 de septiembre de 2012, el de Tarra Josu Bolinaga, carcelero de José Antonio Ortega Lara. Salía de la cárcel en la que cumplía condena por 3 asesinatos y 2 secuestros debido al cáncer terminal que padecía. Vivió en completa libertad, disfrutando de los bares del País Vasco casi 3 años más. Una acción humanitaria de la justicia que parece muy alejada de la insistencia por mantener privado de libertad al exministro Eduardo Zaplana, que cumple prisión preventiva, es decir, nunca ha sido juzgado ni por tanto condenado por acusaciones relacionadas con delitos económicos. El político padece leucemia y su permanencia en la cárcel supone un grave riesgo para su vida, pero que parece, en este caso, la juez instructora no encuentra motivos humanitarios para decretar su puesta en libertad. Una situación que ha llevado a que este jueves el expresidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, José Luis Bayo, hiciese entrega de 10.000 firmas en la sede del Consejo General del Poder Judicial para solicitar la libertad del expresidente de la Generalitat Valenciana.
Y tenemos aquí con nosotros precisamente al expresidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, José Luis Bayo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Antes de nada, ¿cuál es el estado de salud actual de Zaplana? Pues hemos conocido a través de un tuit del médico personal del expresidente Zaplana que ha empeorado y que ha rechazado el injerto contra huésped que tenía y que el pronóstico es de máxima gravedad. Además de esta recogida de firmas, también se están estudiando y planteando querellarse contra esta juez que deniega poner en libertad a Zaplana. ¿Cuáles son los argumentos que le ha dado la jueza para denegar, como decimos, esta libertad? Pues los que lleva reiterando desde hace 5 solicitudes que se ha presentado por parte de la defensa del expresidente Zaplana de su puesta en libertad, que hay riesgo de fuga, lo cual es insólito en una persona enferma terminal, como es el caso del expresidente, el que hay riesgo de destrucción de pruebas y una serie de condicionantes que evidentemente están fuera de absoluta realidad, con lo cual creemos que ese rechazo por parte de la juez de instrucción número 8 del juzgado de instrucción número 8 de Valencia pues, puede tener otras connotaciones, pero no las jurídicas. Y eso es lo que nos preocupa, evidentemente. ¿Por qué debería la justicia atender a las razones humanitarias para liberar a Zaplana cuando esto no se ha hecho con criminales, por ejemplo, terroristas? Hace escasas semanas el protocolo de penitenciario de excarcelación de presos enfermos por parte del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha modificado y se ha acercado y puesto en libertad a casi 12 presos de la banda terrorista ETA. Esa doble vara de medir que tiene el gobierno Sánchez con respecto al exministro Zaplana, pues es lo que nos hace evidentemente que nos planteemos esa independencia del Poder Judicial y que evidentemente, porque no solo es una decisión de la juez, hay que recordar que tanto la Fiscalía como la Audiencia Provincial también están abogando por la prisión permanente del expresidente. Es que carece de toda lógica y atisbo mínimo de humanidad lo que están haciendo con el expresidente Zaplana, y no lo entendemos. Esta mañana escuchábamos a Arnaldo Otegi pedir también la libertad de Eduardo Zaplana. ¿Qué le parece? ¿Acaso lo hace para equiparar a Zaplana con etarras? Mire, que pongamos en la misma tesitura al expresidente Zaplana que a un señor condenado por la banda terrorista ETA, esto ya es mucho. Es decir, los planos son diferentes. Habrá que recordarle al señor Otegi que el señor Eduardo Zaplana ni está juzgado ni está condenado. Por lo tanto, compararme los mismos parámetros con la gente que estamos diciendo, como el que anteriormente el señor Boliñaga, mire, es que estamos perdiendo el norte de la situación o de lo relativamente normal que debería de ser esto. Es decir, no estamos hablando de lo mismo. Todavía el señor Zaplana tiene presunción de inocencia intacta. Por lo tanto, yo no voy a entrar en consideraciones jurídicas con respecto a la instrucción que se está llevando en el juzgado número 8, pero sí lo que pido es un mínimo de humanidad de una persona que está terminal, que está... El informe del médico me parecía que con muerte súbita, posible muerte súbita, pues oiga, un mínimo de humanidad, de caridad cristiana, de llámenlo ustedes como quieran, pero esto no puede ser, y claro que nos lancemos a las comparaciones con gente condenada por delitos de sangre, ya sobrepasamos los límites de lo normal. Desde luego, José Luis Bayo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Más asuntos. Operación trampa con espionajes y boicots será el encargo del BBVA Villarejo contra la constructora SACIR, en la que se vigiló hasta 4.000 personas y también empresas, entre ellas este grupo, Intereconomía. Sumamos capítulos a las historias para no dormir que protagoniza el excomisario jubilado y detective investigado por la justicia, José Manuel Villarejo. Ayer les contábamos el espionaje de este banco a esta constructora gracias a los trabajos de él. Los medios de comunicación se convierten en los protagonistas del espionaje hecho público hoy. Este y este otro, el nuestro medio de comunicación también sufrió la vigilancia masiva a petición del BBVA.
Según publica Moncloa.com, en esa guerra sucia de Villarejo contra SACIR para mantener en el cargo de presidente de la entidad bancaria a Francisco González, habría rastreado de manera ilegal llamadas de multitud de personas, entre ellas directivos de primer orden y miembros del gobierno de Zapatero. Habría pinchado hasta 3.925 teléfonos y espiado 15.000 llamadas para averiguar los movimientos de SACIR en su intento de asaltar el BBVA entre finales de 2004 y principios de 2005. Entre las personas espiadas sin saberlo se encontraron directivos del Grupo Intereconomía y del Grupo Prisa, el abogado Matías Cortés o miembros de la directiva del diario económico Hispanidad. Pero ojo, los detectives del comisario detectan el 19 de enero de 2005 una reunión en el Parador de Segovia donde estaban varios periodistas de Prisa y Carlos Arenillas, vicepresidente de la CNMV. Esto hace saltar todas las alarmas por poder tratarse del inicio del asalto a la cúpula del BBVA. No solo se hacen rastreos de encuentros o llamadas de periodistas o directivos de Prisa, se analizan todas y cada una de las sociedades y vínculos del grupo de comunicación. Una vez más, todo esto lo prueba esta documentación acumulada en la operación Trampa, que facturó Villarejo al BBVA y que publica Moncloa.com. El Tribunal Supremo crea una jurisprudencia que perpetúa la desigualdad del hombre. Editorial con Rafa Núñez Huesca. Ya lo saben, el Tribunal Supremo ha fallado que la misma agresión de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre ha de castigarse de manera diferente. Ella a 3 meses de prisión por un delito de violencia doméstica y él, recuerdo, el mismo delito, la misma agresión, por mejor decir, a 6 meses, porque a él se le aplica el delito de violencia de género. Repito, es el mismo bofetón. Él no ha cometido violencia doméstica, él ha incurrido en un caso de violencia de género. Lo más grave es que esto crea una jurisprudencia. Esto es, a partir de ahora ya siempre será así. Una justicia diferente en función de quién cometa el hecho delictivo, si es hombre o si es mujer. Hasta ahora era necesario probar una intención machista para que una agresión fuera violencia de género. Ahora ya no será necesario. Si un hombre está implicado, siempre será violencia de género. Sencillamente. Siendo esto así, no es extraño que se den casos como el de hace unas pocas horas en Lugo. Una mujer ha apuñalado a su marido para, dice, defenderse de una supuesta agresión machista. Ah, y un detalle más. El hombre es paralítico y además ciego. Aún así, si el juez falla contra este hombre apuñalado, se le aplicará violencia de género. Y es muy probable que su condena sea mayor que la de su mujer. Un sinsentido. Gracias, Rafa. Datos preocupantes. Más de 400.000 personas en España sufren anorexia y bulimia. Son 2 de las enfermedades mentales con más índice de mortalidad. Trastornos alimentarios que se convierten en crónicos. ¿Cómo pueden los padres detectar o prevenir una enfermedad de este tipo? Pues para ello, la Fundación Cofares, la Fundación FITA y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid han impulsado la campaña Stop Anorexia y Stop Bulimia en las farmacias de la capital con el objetivo de sensibilizar. A finales de este mes, los casi 3.000 centros madrileños arrancarán con esta iniciativa que pretende instaurar a lo largo y ancho de la península. Y abrimos la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, Alba. Hoy, datos alarmantes en familia. Efectivamente, tenemos una serie de datos, de estadísticas oficiales que me gustaría que compartiéramos y que vieran ustedes con nosotros, porque les van a dar a ustedes la medida de cuán preocupante es la situación de lo que desde la izquierda se ha dado en llamar la familia tradicional, que no es otra cosa que la familia, lo que siempre hemos entendido por familia. Vamos con esos datos. Con respecto, son datos obtenidos de estadísticas oficiales de una encuesta que se ha hecho recientemente para el diario ABC. Orden de prioridades para los próximos 5 años del 87% de la población. Estos son esos datos siempre menores de 45 años, es decir, se entiende que son hombres y mujeres con capacidad aún de procrear, de tener hijos. Bueno, pues estas prioridades son, y por este orden, prosperar en su vida profesional, viajar y conocer diferentes culturas, ampliar sus estudios y solo en cuarto lugar, formar una familia. Vamos con la siguiente imagen.
que también nos va a dar datos extraídos, como digo, de esta encuesta de GAD3 para ABC, que tiene que ver con las prioridades de los españoles menores de 45 años. Ellos se establecen una serie de requisitos para tener descendencia. Para el 86% de estos hombres y mujeres españoles menores de 45 años es necesario que exista apoyo de una pareja. Para el 14% no les importaría ser padres o madres solteros. Para casi el 80% es imprescindible, para tener hijos, disponer de recursos económicos. Y para el 77%, casi el 80%, es imprescindible tener tiempo que dedicarle a esos hijos. Más información con respecto a estas estadísticas, repito, de la encuestadora GAD3 para ABC. El 83% en la actualidad, para el 83% de los españoles y españolas menores de 45 años, en la actualidad es más difícil formar una familia que en generaciones anteriores. Apelan y aluden a, por ejemplo, los bajos salarios, la dificultad para encontrar un trabajo o la dificultad para acceder a una vivienda. Son datos, Alba, que como ves son poco halagüeños y que no auguran desde luego un repunte en los índices demográficos tan pobres que tenemos en nuestro país. Hay que recordar que nuestro país es, junto con Italia, el país donde las mujeres tienen menos hijos, 1,3 hijos por mujer. Con respecto a la media de la OCDE, que son los países más avanzados del mundo, hay una serie de cifras que están dedicando un porcentaje de su PIB a las ayudas familiares. La media es el del 2,43%, la media de los países más desarrollados. El Reino Unido casi duplica esa cifra, con casi un 4% del PIB dedicado a promocionar la familia. Los franceses el 3,65% de su PIB, los alemanes el 3,03% de su PIB. Y ojo, ahí están ustedes viendo su propio país, que es España, y las cifras son absolutamente exiguas. Solo un 1,46% del PIB se dedica a promocionar y ayudar a los hombres y mujeres que quieren tener una familia. Cifras, como decíamos, preocupantes. Desde luego, Alba. Rafa. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Y en página internacional nos vamos hasta Brasil. Ayer se cumplía una semana desde que Bolsonaro tomase posesión de su cargo como nuevo presidente del país y se van conociendo poco a poco sus planes y medidas. 4 son los desafíos a los que tendrá que hacer frente: economía, diplomacia, interior y corrupción. Y es que, según publica el debate.es, según el crecimiento actual de la economía, se tardaría 12 años en volver a niveles de 2014. Se pretende eliminar también el Pacto Global por la Inmigración de la ONU. Otra de las principales promesas de Bolsonaro pasa por bajar el índice de criminalidad y acabar con la corrupción. Entramos en más detalle en estos rectos con el autor de esta información, el periodista Javier Villamor. Javier, muy buenas noches. Buenas noches, encantado. ¿Cuál es el objetivo principal de Bolsonaro en economía? ¿Aplicará recetas ultraliberales? Ya hemos conocido que pretende privatizar aeropuertos y también bienes del Estado. Exacto. Bolsonaro se califica, digamos, desde el punto de vista económico como ultraliberal. Él así lo ha reconocido. La privatización de los servicios básicos todavía está por ver. De momento el planteamiento que tiene sobre todo es correos, pero eso son medidas que tiene que cuadrar en el Congreso, aunque tiene mayoría por ahora, aunque tenga mayoría en cuanto a legisladores, que todavía tiene minoría en cuanto a capacidad. Aunque su partido sea más votado, no tienen en representación, no supera más del 10%. Entonces ahora mismo se va a centrar, en cuanto a su gobierno, se va a centrar sobre todo en medidas morales, en medidas políticas, digamos, que aplaudan la mayoría social. La economía es muy difícil, sobre todo porque el Partido de los Trabajadores, el partido marxista clásico, se va a oponer. Bien es cierto que la economía es uno de los temas principales. Hay que reconocer, según el Instituto de Estadística brasileño, ha reconocido que ahora mismo hay 34 millones de pobres de una población de 208 millones, es decir, el 11%, perdón. En los años 90 era el 34% y también hay 13 millones de parados. Eso va a ser complicado manejar, sobre todo, como también has comentado ahora mismo, que según los cálculos van a tardar 12 años en recuperar la economía hasta ahora. Tiene el apoyo por ahora mismo de Donald Trump. Si cualquier gobierno ahora mismo americano que tenga el respaldo del presidente Donald Trump es una carta de presentación muy positiva, sobre todo en el aspecto económico, y habrá que ver hasta dónde puede llegar. Las intenciones son buenas, eso hay que reconocerlo. Bolsonaro, digamos, es un político mesiánico, ha venido a cambiar las cosas, aunque él mismo no se reconoce como político tradicional, sino como una persona que ha venido a dar algún golpe en la mesa.
pero también hay que reconocer que tiene las manos atadas. Posiblemente sea más fácil cambiar otros aspectos como la seguridad, que es uno de los lobbies que más le apoyan, junto a los evangelistas y la industria agrícola. ¿En qué medida la victoria de Bolsonaro supone una tormenta política en Latinoamérica? Bien, si echamos un poquito la vista hacia atrás, en los años 90 se reúnen en la región sudamericana con el Foro de Sao Paulo todas las fuerzas políticas marxistas, socialistas, de izquierda, incluso indigenistas. A raíz de esas reuniones empezaron a ganar poder en todos los países, en este caso Bolivia, Venezuela. Precisamente Chávez es uno de los que se reunieron allí. El apuntalamiento aún más de la dictadura castrista se consiguió también durante esos años. De hecho, se supone que Raúl Castro, ahora mismo que no está Fidel ya muerto, sigue siendo uno de los líderes de estas ideologías. Y aunque muchos analistas pretendan mostrarnos a la extrema derecha, como se le quieren llamar, o a la derecha más, digamos, tradicional, porque había ausencia de esa derecha hasta ahora, como la causa de los problemas, y yo creo que hay que entenderlo como la consecuencia de esos problemas. Estos son revulsivos, vienen a cambiar las cosas que hasta ahora eran imposible cambiar. El símil muy parecido que podamos entender es con el caso de Podemos, ¿no? De hecho, Podemos aplica políticas que se aprobaron en el Foro de Sao Paulo. Podemos nació como revulsivo contra la corrupción partitocrática, en este caso del gobierno español. Así lo mismo también surgió el auge de Lula da Silva con el Partido de los Trabajadores, un partido marxista. Pero tras años de gobierno, años de corrupción, años de decadencia económica, lo va a tener complicado. Por cierto, que en la economía, una patata caliente que recibe Bolsonaro del gobierno de Michel Temer es la reforma de las pensiones, una reforma que se tiene que meter de pleno en muchísimos países, pero que hasta ahora nadie ha querido, y él mismo ha reconocido, Bolsonaro, que lo va a hacer sea cual sea el gasto político. Esto, también teniendo en cuenta los políticos que tenemos en general, desde luego es algo que hay que aplaudir, ¿no? ¿Enmarcarías a Bolsonaro como una continuación de las victorias de Trump y del Brexit? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo para que esté dando este giro a la derecha? Bien, socialmente la población estaba ya harta. Se suele decir que la opinión pública no es lo mismo que la opinión publicada, y yo creo que se está demostrando que eso es verdad, ¿no? La población estaba harta ya de las tensiones, del totalitarismo ideológico de la izquierda, bien sea con la ideología de género, bien sea tocar todo, ¿no? Manipular todo desde los medios de comunicación, la economía, la educación. De hecho, una de las frases que posiblemente pasan en la historia de Bolsonaro en su primer día como presidente ha sido el de: voy a crear ciudadanos libres, no militantes políticos, ¿no? Además, de hecho, ahora estos apenas 10 días de gobierno en los que estamos ahora, de momento ya ha reducido 7 ministerios, ha pasado de 29 a 22 y ya ha expulsado a 300 funcionarios de gran carácter marxista. Es decir, él viene a poner las cosas en su sitio. Él no tiene una ideología clara, aunque se crea que su ideólogo con el que tiene mucha relación es Carvalho, un ideólogo muy semejante, digamos que la influencia que tiene puede ser, por ejemplo, Alexander Dugin con Rusia, que no influye directamente, pero cuyo presidente ha leído esas ideas, ¿no? Carvalho es un erudito, digamos, un intelectual de la derecha, que además viene del Partido Comunista, es decir, que conoce muy bien las técnicas que se están aplicando en otros países, y esta gente le está escuchando. Como tú bien has comentado, la victoria de Donald Trump ha significado una tormenta política en todo el mundo en general. Estos nuevos partidos que están llamando conservadores, pueden ser populismo de derechas, se han envalentonado con esa victoria. Se ha visto que, a pesar de lo que los medios de comunicación masivos, de lo que la población incluso en la calle diga, sobre todo los progresistas, la opinión es muy diferente y que la gente perdió el miedo. La gente perdió el miedo a decir basta ya, a creer, creo en la familia tradicional, o soy creyente, o precisamente todos los lobbies en Brasil más importantes, una de las fuerzas son las iglesias evangelistas, ¿no?, que han hecho carrera incluso por Bolsonaro. Y ya por último, Javier, te pido brevedad porque se nos está terminando el tiempo. Una de las medidas más polémicas de Bolsonaro quizás sea la de legalizar las armas y facilitar su compra. ¿Sería esta una medida que bajaría la alta tasa de criminalidad que padece Brasil? Bien, según el Foro de Seguridad brasileño, ahora mismo, en el 2017 hubo 63.880 asesinatos, eso supone 175 al día. Es una auténtica sangría. Él lo que quiere simplemente es, primero, fortalecer la fuerza de seguridad, es decir, que en cualquier momento en que un criminal esté cometiendo o se vea que está cometiendo un crimen, puedan utilizar las armas si son necesarias, sin que haya después una persecución judicial, es decir, reforzar el papel de la policía, y luego quiere liberar el uso por la población. De hecho, durante el gobierno del Partido de los Trabajadores hubo un plebiscito en el que salió que el 80% de la población estaba a favor del
uso de armas. Qué casualidad que además estas armas, esta población mayoritariamente sea en el norte, que es la parte más pobre, la parte que más sufre el narcotráfico. Ese 20% se reunía sobre todo en ciudades mucho más desarrolladas en el sur, que son las ciudades mucho más burguesas, donde la seguridad, porque es donde está el dinero, es donde está más presente. Javier, pues muchísimas gracias por este análisis. A vosotros. Muy buenas noches. Un placer. Y nosotros nos quedamos sin tiempo para más, pero como les decía antes, esta noche en El Gato al Agua, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, así que ya lo saben, no se los pueden perder. Y antes, Tiempos Modernos. Nosotros volvemos mañana a las 8:30 con más información. Buenas noches.